Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un marco conceptual, que propone una forma distinta de ver y gestionar nuestro bienestar mental. Se llama Teoría de la Proporción Cognitiva, o TPC. Viene de un extracto centrado en psicología de una obra más grande, Prun y Placer. Y nuestra idea aquí es explorar cómo esta teoría sugiere que podemos alcanzar un equilibrio emocional profundo, lo que llama homeostasis cognitiva, pero no controlando cuánto pensamos, que es lo interesante, sino cómo distribuimos nuestra atención mental. La idea central es potente y bastante original, la verdad. Compara esta autorregulación interna, el dominio mental, con cómo un horario nos organiza el día. Pero en vez de tiempo, hablamos de la proporción del foco mental entre distintos tipos de pensamiento. Vale, vamos a ver esto con calma, porque suena a que el malestar podría ser como una alarma interna o algo así. Exactamente. El malestar, según esta teoría, es precisamente eso. Es la señal clave. Nos dice que nuestra agenda mental, por llamarla de alguna forma, está desequilibrada, que la proporción de atención que dedicamos a ciertas cosas no es la adecuada. Vamos, y esa sensación incómoda es el empujón, ¿sabes?, para tomar una decisión consciente, reajustar el foco y buscar activamente estar mejor. No es el enemigo, es el mensajero. Entendido. Entonces la TPC arranca asumiendo algo que parece, bastante obvio. Nuestra mente siempre está activa. Pero lo que sugiere es que esa actividad constante necesita una estructura, un control interno para no volverse un caos. Ahí es donde entra el dominio mental, y recalca que no va de cuánto tiempo pensamos en algo, sino de la proporción cualitativa de atención. ¿Cómo funciona exactamente ese dominio? ¿Es como un músculo mental? Podría verse un poco así, sí. Funciona como un mecanismo de autocontrol cognitivo. Es deliberado. Esencialmente, es la capacidad de usar la voluntad para decir hasta aquí a un pensamiento que nos está perturbando. Imagina una preocupación que da vueltas y vueltas. Sí, un bucle. Eso es. Pues interrumpirlo y reorientar conscientemente la atención hacia otra actividad mental que nos devuelva el equilibrio. Es como el análogo interno a decidir cambiar de tarea según un horario externo, pero aplicado a nuestra propia mente. Y para darle más estructura a esta idea, la teoría usa las unidades de pensamiento, las UPs. Son como categorías para clasificar la actividad mental. Menciona que se inspira en modelos previos como las unidades de placer de Evaristo Torregrosa Rodríguez, que ya vinculaban bienestar y equilibrio. La clave, dice la TPC, es mantener una proporción adecuada entre estas UPs. Si no, pues salta la alarma, el malestar. Sí, y la categorización que hace es interesante. Distingue varios tipos. Están los básicos: dormir, comer, descansar. La base biológica, que hay que gestionar bien, claro. Luego vienen los mínimos: éxito, dinero, fama, reconocimiento. Y aquí la teoría lanza una advertencia importante. Lo fascinante aquí es cómo señala que si sobrevaloramos estas subs mínimas, si les damos demasiada proporción de nuestro foco, acaban generando lo contrario, ¿no? Exacto. Paradójicamente, generan insatisfacción crónica. Se convierten en como arenas movedizas para la atención. Te atrapan. Entiendo. Como perseguir algo que nunca acaba de llenar. Y frente a eso, ¿qué propone? ¿Cuál es la alternativa? Pues propone centrarse en cultivar intencionadamente lo que llama placeres máximos. Estas son las subs que la TPC ve como fundamentales para esa homeostasis cognitiva y se gestionan activamente con el dominio mental. Aquí es donde se pone la cosa, realmente interesante, me parece. Porque lo disruptivo, creo, es que pone ciertas UPs al mismo nivel de importancia que la razón. Y eso choca un poco con nuestra cultura, ¿no? Tan centrada en lo lógico, lo productivo. Totalmente. ¿Cuáles son exactamente esas UPs máximas? Son 6, y sí, la teoría las considera pilares igual de importantes para el equilibrio. A ver, primero, la razón. El pensamiento lógico, claro, reflexivo, la planificación. Esencial, pero no la única estrella. Segundo, la estética. La capacidad de apreciar la belleza. Y ojo, no solo el gran arte o paisajes espectaculares, también la belleza en lo pequeño, en lo cotidiano. Los detalles. Propio cuerpo. Integrar mente y biología. Quinto, la colaboración, la conexión social que de verdad importa. Ayuda mutua a sentirnos parte de algo más grande. Un contrapeso al individualismo.
Y sexto, la esperanza, esa proyección positiva, pero realista, hacia el futuro. No un optimismo tonto, sino la energía que nos impulsa a seguir, a creer que las cosas pueden mejorar. Vale, tenemos las piezas. Dominio mental para dirigir, como destinos posibles, y el malestar como señal de tráfico. Pero, ¿cómo encaja todo esto en el día a día? ¿Cómo es el proceso cuando sentimos esa alarma de malestar? Pues la teoría describe un ciclo de regulación bastante práctico, diría yo. Primero, la alarma emocional. Lo notas. Sientes malestar, ansiedad, vacío, irritabilidad. Esa sensación de, algo no va bien. Eso indica que la proporción se ha roto. Imagina, por ejemplo, caer en un bucle de preocupación improductiva sobre el trabajo, que empieza a comerse todo el espacio mental. Sí, que te absorbe. Exacto. Segundo paso. Decisión y revisión metacognitiva. Aquí entra el dominio mental. Tomas la decisión consciente. Voy a parar este bucle. Y usas la razón, que es una UP máxima, para hacer un inventario rápido. Vale, ¿dónde ha estado mi foco últimamente? Pues quizá un 70% en esta preocupación, un 20% en planificar de forma estresante y apenas un 5% en silencio y otro 5% en conectar con el cuerpo. Un ejemplo, ¿eh? Claro, un autodiagnóstico rápido, estratégico del foco. Con ese diagnóstico estableces una intención estratégica para el próximo rato. Decides conscientemente redirigir la atención hacia las UPs máximas que has visto que estaban bajas. Dices, vale, pues ahora voy a dedicar 15 minutos a una práctica de silencio mental. O voy a salir a caminar prestando atención a mi cuerpo y a lo que veo, cuerpo y estética. El objetivo es restaurar el equilibrio activamente. Entonces, la TPC redefine la salud mental de una forma interesante. No es tanto que no haya momentos malos, No. sino desarrollar la habilidad de usar esos momentos como información, para redirigir conscientemente el foco hacia un bienestar más estable. El malestar pasa de ser el problema a ser parte de la solución, ¿es así? Exactamente así. Lo transforma en un dato útil, en un diagnóstico operativo. Deja de ser un estado puramente negativo que hay que evitar a toda costa y se convierte en una brújula, una que te indica qué ajuste necesitas hacer en tu proporción cognitiva. Y esto no es solo una idea abstracta, ¿verdad? La fuente lo presenta casi como un sistema operativo para la mente y sugiere que su uso más potente es preventivo, como la higiene o el ejercicio para el cuerpo. Que practicar regularmente el dominio mental, hacer estos pequeños ajustes de foco a lo largo del día, fortalecería nuestra resiliencia cognitiva. Sería como construir un sistema inmune mental más fuerte. Esa es la idea, sí. Una práctica continua. Pero surge una pregunta práctica. ¿Cómo medimos esa proporción? ¿Tenemos que llevar una hoja de cálculo mental o...? No, ¿qué va? La teoría no habla de métricas rígidas ni de porcentajes exactos. Habla más bien de desarrollar una intuición entrenada. La métrica principal es somática. Tu propio sentimiento de bienestar o malestar. Es el cuerpo el que habla. Con la práctica de autoobservarte, empiezas a afinar la sensibilidad a las señales tempranas. Por ejemplo, esa ligera opresión en el pecho. Quizá es una señal de exceso de razón, preocupación, análisis. Ah, mira. O un vacío sutil en el estómago. A lo mejor indica déficit de colaboración o esperanza. Una inquietud física que no se va podría apuntar a falta de conexión con el cuerpo o de silencio mental. Es aprender a leer tu propio cuerpo y tu estado de ánimo como indicadores de cómo está distribuido tu foco. Entiendo. Es más cualitativo, más de sensaciones finas. Ahora, alguien podría oír esto y pensar, suena agotador. Tanta regulación, tanto control. ¿No puede ser contraproducente estar tan pendiente de en qué pensamos? Es una objeción lógica, claro que sí, pero la TPC argumenta justo lo contrario. Sostiene que esta estructura interna, paradójicamente, libera del caos mental, ¿sabes? De la tiranía de los pensamientos automáticos que van solos y de la ansiedad que genera una mente sin dirección. Ajá. Piensa en un horario bien diseñado. No te encarcela, te libera de la pregunta constante ¿qué debería hacer ahora? Pues de forma parecida, esta estructura TPC busca liberar de la angustia de ¿en qué debería pensar para sentirme bien? La falta de estructura interna, y esto lo sabemos por la psicología de la atención y la ansiedad, suele generar más estrés que una estructura flexible y elegida. Sería como tener un GPS mental. Te da opciones, te orienta, te da seguridad de que puedes recalcular la ruta si te pierdes o te sientes mal.
Y supongo que también tiene una aplicación cuando el desequilibrio ya es, bueno, más pronunciado, en casos de ansiedad o estrés que ya están ahí. Sí, claro. Se plantea también como una herramienta terapéutica o de autoayuda en esos casos. El proceso sería similar, pero quizá más deliberado. Primero, identificar la OP o el patrón de pensamiento que está sobrecargado, que domina el foco, la rumiación, la autocrítica. Segundo, activar la decisión de control para interrumpir conscientemente ese bucle. Aquí, pues técnicas de mindfulness o metacognitivas pueden ayudar mucho. Parar la rueda del hámster. Exacto. Y tercero, redirigir activamente la atención de forma sostenida hacia una o varias subs máximas que estén claramente bajas. Por ejemplo, practicar la apreciación estética, buscar activamente la colaboración o dedicar tiempo específico al silencio. La idea es devolver la sensación de agencia, ¿sabes? De que puedes influir en tu propio estado mental, incluso cuando la cosa está difícil. ¿Se conecta con otras ideas ya validadas en psicología o neurociencia? Sí, la fuente argumenta que la TPC se apoya en varios pilares y dialoga con conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, la metacognición. Pero va un paso más allá de la terapia metacognitiva, la TMC, digamos, tradicional. La TMC se enfoca mucho en tomar distancia de los pensamientos negativos, en pensar sobre los pensamientos, para desactivar patrones como la rumiación. Verlos desde fuera. Eso es. La TPC incorpora eso, pero añade un componente que ve crucial, la redirección activa y estratégica del foco, hacia esas UPs específicas que considera restauradoras, las máximas. No es solo parar lo malo, es activamente cultivar lo bueno de una forma estructurada. O sea, no es solo darte cuenta de que estás rumiando, sino decidir conscientemente, vale, paro esto y ahora voy a dedicar mi atención a buscar algo bello en mi entorno, estética. Es más proactivo. Exactamente. Es una metacognición más operacionalizada, con un mapa claro de hacia dónde dirigir la atención. Luego está la idea del sentimiento como diagnóstico, que ya hemos comentado, Sí. que transforma radicalmente la función del malestar. Deja de ser el problema para ser la señal. Un sentimiento persistente de vacío, por ejemplo, pues podría interpretarse no como depresión pura, sino como una señal de desproporción. Ajá. Quizás un foco excesivo en UPs mínimas, logro externo, comparación social, y un déficit grave en UPs máximas como colaboración, esperanza o silencio. Permite un abordaje más racional y estructurado del bienestar emocional. ¿Señal de desproporción? No sé. Es una buena pregunta, desde luego. La teoría no negaría la complejidad emocional, pero propone que una causa significativa de cierto malestar crónico podría ser esta desproporción cognitiva. No pretende ser la única explicación para todo el sufrimiento psíquico, claro que no, pero sí un factor clave y sobre todo un factor manejable. Te ofrece una palanca de acción concreta, reequilibrar el foco. Entendido. Y finalmente está la condición de equilibrio proporcional. Aquí conecta claramente con la psicología positiva, que también pone el foco en cultivar fortalezas y experiencias positivas, pero la TPC introduce el matiz crucial de la proporcionalidad. Advierte que incluso una UP máxima como la razón, si la llevas al extremo, análisis constante, hiperreflexión sin descanso, puede desequilibrar. Incluso lo bueno en exceso. Exacto. La salud mental no es maximizar una sola cosa buena, sino mantener una homeostasis dinámica entre todas las UPs importantes, un equilibrio. Y mencionaste la neurociencia. ¿Hay alguna base cerebral para estas ideas de redirigir el foco y equilibrar tipos de pensamiento? Sí, lo interesante es que la TPC, aunque está formulada en términos psicológicos, encuentra un eco bastante claro en lo que sabemos sobre redes cerebrales a gran escala. Se puede hacer un paralelismo sugerente. Por ejemplo, la red neuronal por defecto, la DMN, que está muy activa cuando divagamos, rumiamos, pensamos sobre nosotros mismos y a menudo se asocia con estados de ánimo negativos si está hiperactiva. La mente de mono que no para. Algo así, sí. Pues esta red podría correlacionarse con un foco excesivo en preocupaciones o en esas UPs mínimas. Y por otro lado, tenemos la red ejecutiva central, la CEN, que implica áreas como la corteza prefrontal y se activa cuando necesitamos atención sostenida, planificación, control cognitivo deliberado. ¿Vale? Esta red sería el correlato neural más probable del dominio mental del que habla la TPC. Entonces,
Simplificando mucho, cuando la TPC habla de usar el dominio mental para salir de la rumiación y buscar el silencio o la estética, la neurociencia vería esto como usar la red ejecutiva, CN, para calmar la red por defecto, DMN, y activar otras redes asociadas a esas experiencias. Esa es una forma muy buena de verlo, sí. El malestar podría ser la señal de una DMN hiperactiva o descoordinada. Ejercer el dominio mental sería esa maniobra deliberada, mediada por la CN, para modular la actividad de la DMN y redirigir los recursos neuronales hacia procesos ligados a las UPs máximas. Incluso la red de saliencia SN, que detecta estímulos relevantes, podría jugar un papel al detectar la importancia de ese malestar y facilitar el cambio de una red a otra. La TPC estaría ofreciendo un lenguaje y una estructura psicológica para describir procesos que la neurociencia empieza a mapear en el cerebro. Fascinante cómo pueden converger las cosas. El texto menciona a Evaristo Torregrosa Rodríguez, que inspiró parte de la teoría, como un ejemplo práctico. Se dice que, a pesar de su intensa vida intelectual, mantenía una gran serenidad. ¿Cómo encaja él en este modelo? Pues, según la interpretación que hace la fuente desde la TPC, Torregrosa sería un ejemplo de alguien que aplicaba de forma intuitiva o consciente su dominio mental. Se sugiere que cuando sentía que asomaba la angustia, esa señal de desproporción, probablemente por exceso de razón debido a su trabajo intelectual, era capaz de detener esa cadena de pensamiento. De cortar el bucle. Eso, y redirigir deliberadamente su foco hacia otras UPs que cultivaba activamente, como el silencio mental, quizá con meditación o simple quietud, o la apreciación estética de su entorno. O sea que no se trataba de pensar menos, sino de pensar con proporción. Equilibraba la lógica con la contemplación, digamos. Exacto. Su caso ilustraría que el bienestar no reside necesariamente en la cantidad de pensamiento, sino en la calidad y el equilibrio de cómo lo distribuyes. Conseguía integrar la intensidad intelectual con el descanso y la apreciación, y así mantenía su homeostasis cognitiva. Y esto nos lleva a una aplicación final que plantea la TPC, con una perspectiva casi filosófica. Propone una nueva mirada a la famosa angustia intelectual de grandes pensadores: Schopenhauer, Nietzsche, Marx. Figuras que a menudo asociamos con una brillantez enorme, pero también con un tormento interior considerable. Sí, y desde la óptica de la TPC, su angustia existencial o intelectual no sería solo una consecuencia inevitable de la profundidad de sus ideas o de su genio, entre comillas. Podría interpretarse, al menos en parte, como el resultado de una hiperactivación crónica y descompensada de la unidad de pensamiento razón, un tipo de pensamiento que la teoría llama monocognitivo, un foco casi exclusivo en el análisis, la crítica, la creación conceptual, pero sin suficientes contrapesos de otras UPs restauradoras, como el silencio, la estética, la colaboración o la conexión con el cuerpo. Es una perspectiva provocadora, sí. ¿Da ejemplos más concretos? Menciona algunos, sí. Por ejemplo, Schopenhauer, quizá atrapado en la contemplación intelectual del sufrimiento, una forma de razón, sin encontrar alivio proporcional en el descanso mental, la belleza o la conexión social. O Nietzsche, consumido por la intensidad volcánica de su razón creadora y crítica, quizá con déficit en silencio o colaboración que lo equilibraran. Marx, volcando toda su potente razón analítica en la crítica social, sacrificando quizá la dimensión contemplativa o estética personal. Si conectamos esto con el panorama general, parece emerger un patrón de desequilibrio cognitivo, una especie de enfermedad de la proporción, podríamos decir, incluso en mentes extraordinarias. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es la lección que podemos sacar? La lección contemporánea que extrae la TPC es casi una propuesta de una nueva ética del pensamiento. Fíjate, pensar es vital, la razón es una herramienta poderosísima, pero hay que hacerlo en proporción. Integrar deliberadamente nuestra capacidad de análisis y curiosidad con la necesidad de silencio, la conexión con el cuerpo, la apreciación de la belleza, el fomento de la esperanza y la búsqueda de colaboración. La idea que subyace es potente. Solo una mente que aprende a autorregularse de forma proporcional puede alcanzar la claridad, la profundidad y la creatividad sin quemarse o autodestruirse en el proceso. Una mente equilibrada para un pensamiento más sano y sostenible, en definitiva. En esencia, sí. Resumiendo la propuesta central de la fuente. La teoría de la proporción cognitiva define el bienestar mental no como un estado pasivo, sino como una sabiduría práctica,
como el arte consciente de distribuir nuestra atención de manera armónica entre las distintas unidades de pensamiento que forman nuestra vida interior. Es un marco que busca integrar metacognición, neurociencia y filosofía en una herramienta de autorregulación personal. Se presenta, como decíamos antes, casi como un modelo de medicina preventiva para la mente, un sistema operativo personalizable que al dar estructura y sentido al flujo de la conciencia, aspira a liberarnos del ruido mental, de la ansiedad difusa, del caos interno, y permitir que emerja una homeostasis dinámica, un equilibrio flexible y resiliente. Y la clave de bóveda es el dominio mental, esa capacidad de ajustar conscientemente la proporción. La frase final del extracto lo resume bien. Es la práctica de pensar con proporción para vivir en plenitud. Hemos navegado por esta teoría de la proporción cognitiva, una propuesta estructurada para gestionar el foco mental, usando el malestar como guía y buscando un equilibrio dinámico entre distintas formas de pensar, como camino hacia el bienestar. Una especie de arquitectura para la mente. Sí. Y deja una reflexión final flotando, yo creo, más allá de la teoría. Podríamos preguntarnos cada cual en su fuero interno. ¿En qué unidad de pensamiento tiende a quedarse atrapado nuestro foco de forma desproporcionada en el día a día? ¿Hay alguna UP máxima que tengamos especialmente olvidada? Y quizás más importante aún, ¿qué pequeño ajuste consciente hacia una de esas UPs olvidadas podríamos intentar hacer hoy mismo? No como una obligación, sino como un experimento, para ver si eso nos acerca un pasito más a nuestro propio equilibrio interior. Es una pregunta que sin duda invita a darle una vuelta.